Hola, buenos días, estudiantes del Diplomado de Gestión Estratégica de los Procesos de Capital Humano. Soy Alexandria Londoño, directora de Desarrollo Organizacional de la Corporación Industrial Minuto de Dios. Hoy les voy a hablar del tema que abordaremos durante esta semana. Básicamente abordaremos el tema relacionado con el comportamiento de los grupos dentro de la organización. Tema bien importante porque hace parte de los planos que determinan el comportamiento organizacional. Como vimos en nuestra primera semana, hay tres aspectos fundamentales o planos que van a determinar el comportamiento organizacional: el plano del individuo, el plano del grupo y el plano de la estructura de la organización. Esta semana, dentro de ese plano de grupo, vamos a identificar cuáles son esas bases fundamentales del comportamiento en grupo, cómo se organizan los grupos, cuáles son las etapas de adaptación de un grupo, cómo es la toma de decisiones de estos grupos, y adicional a esto vamos a identificar algunas características importantes de los grupos. También, dentro de los temas que les traemos, vamos a identificar cómo son las decisiones o la toma de decisiones en grupo y cuál es la eficacia y la eficiencia comparada con la toma de decisiones de los individuos. En términos generales, el comportamiento de los grupos está determinado por la suma de las características de sus individuos, pero también hay factores que hacen único ese comportamiento de grupo. Como clasificación de los grupos, tenemos la clasificación de grupos formales, de grupos informales. Específicamente, los grupos dentro de las organizaciones son grupos formales, es decir, que se forman con algún objetivo en particular. Temáticas de esta semana, también vamos a abordar un tema muy interesante que es la aplicación de la motivación. Este tema viene de la semana anterior, donde hablábamos de los conceptos básicos de motivación. Esta semana traemos algunos aspectos interesantes de cómo hacer que los empleados estén motivados dentro de la organización. Estas temáticas nos van a hablar de rotación de puestos de trabajo, de aumentar las responsabilidades de los empleados, de poder identificar canales de retroalimentación dentro de la organización, y también nos va a hablar de temas interesantes relacionados con cómo motivar a los empleados por medio de nuevas alternativas tales como el teletrabajo, el trabajo compartido. Nos va a mostrar cada una de esas metodologías y nos va a enseñar a identificar esas oportunidades de motivación. Para cerrar esta semana quiero dejarles un cuestionamiento muy interesante, y es: ¿2 cabezas piensan más que una? Si es así, ¿4 cabezas piensan más que 2? Reflexionemos acerca de esto. No necesariamente el tamaño del grupo nos va a determinar la eficiencia, la eficacia y el alto desempeño de este grupo. Finalmente, la eficacia va a estar determinada por el aporte individual exitoso que puedan hacer cada uno de los miembros del equipo, y el compromiso por generar ideas, aportes y decisiones no sesgadas por la necesidad de aceptación dentro del grupo, sino por su percepción personal, por sus conocimientos, por sus características y por sus convicciones personales frente a cada una de las situaciones que se plantean. Recuerden seguir aprovechando muchísimo todas las temáticas que les traemos dentro de este interesante diplomado. Es un diplomado que nos va a permitir fortalecernos mucho como individuos para hacer aportes interesantes a ese comportamiento organizacional, clave para el éxito y la competitividad de nuestra organización. Muchas gracias.